Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Final aquí por la vía telefónica. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? Qué bueno, Muy pues bien, siempre contento de tenerte, aunque sea esta vez por la vía telefónica. Entonces, Rosario, empecemos por la crisis haitiana. Se sabe el planteamiento de que supuestamente Estados Unidos no tendrá ninguna intervención, pero por otra parte, hay la posibilidad de que en cualquier momento algún tipo de acción se produzca. ¿Cuál piensa que puede ser el desenlace de la crisis haitiana? Bueno, en cuanto a ese tema específico, Estados Unidos debemos asumir que está haciendo algo para liberar las personas que son ciudadanos americanos que han sido secuestrados en Haití. No creo que Estados Unidos está cruzado de mano con respecto a ese tema. Y es de esperar que en algún momento algo suceda, claro está. Okay. Pero es una suposición que estamos haciendo, pero es una suposición válida, porque no creo que van a dejar a esas personas a su suerte. Caramba. Eso es distinto, claro, a lo que se ha podido especular de si Estados Unidos se iba a involucrar directamente de manera militar y demás. Me parece que ya eso es diferente, no veo señales de eso. Estados Unidos está viviendo un momento distinto en su historia, con menor interés de involucrarse en ese tipo de acción. Rosario, ¿y cómo ves las medidas que ha tomado el gobierno dominicano con relación a Haití? Bueno, específicamente lo más reciente, con relación a limitar el chequeo, las consultas, las atenciones en los hospitales a las parturientas haitianas. Bueno, esa es una medida problemática, porque ¿quién es una parturienta haitiana? O sea, se plantea que hay personas que trafican mujeres de Haití, que vienen a dar a luz aquí, que ocupan los hospitales, pero yo no tengo datos sobre si es así, si no es así, si es así, cuántas personas son y demás. Pero por otro lado están las mujeres de origen haitiano que ya son migrantes en la República Dominicana, es decir, que ya tienen un tiempo viviendo aquí y demás. Esas personas, aunque sean indocumentadas, ya se han radicado aquí. Entonces, a esas personas no le pueden suspender los servicios médicos, no solamente por una cuestión de derechos humanos, que lo es, sino también por una cuestión de que si hay una población migrante en un país, independientemente de su estatus migratorio, tiene que tener acceso a los servicios médicos, porque imagínense que hay inmigrantes haitianos, sean mujeres u hombres, que sienten que tienen COVID y que no puedan ir a un hospital a ver si tienen COVID, a chequearse si tienen COVID o a tratarse si tienen COVID. Eso tiene un efecto negativo en el país, en la salud del país. Y lo mismo con las parturientas, que tú haces dejando fuera del acceso al servicio médico a mujeres haitianas que viven en la República Dominicana. Entonces, en la práctica, el punto va al eje central: control de fronteras. Sí. Si no hay un control adecuado de fronteras, como no lo ha habido en la República Dominicana, donde se ha permitido el tráfico, la trata humana, con un objetivo económico, porque es cierto que los haitianos quieren salir de su país porque las condiciones son muy negativas. Imagínense ustedes que muchos dominicanos se han ido y quisieran irse, y las condiciones aquí son mucho mejores que en Haití. O sea que se entiende perfectamente que los haitianos quieran emigrar. Entonces, emigran a Estados Unidos, emigran a las Bahamas, a Canadá, a la República Dominicana, que es su destino más cercano. Claro. Entonces, la República Dominicana nunca ha puesto los controles migratorios adecuados, y no lo ha puesto porque la República Dominicana
se ha beneficiado de ese flujo migratorio indocumentado, porque muchos empleadores contratan a muchos haitianos en la agricultura, en la construcción, incluso hoy en día en otras áreas. Entonces, el problema que tenemos es el siguiente: la República Dominicana, a pesar de, digamos, de lo que vemos como su aparente desarrollo, tiene una economía que yo le llamo economía de plantación moderna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que es una economía de bajos salarios. Si nosotros vemos los renglones principales de la economía dominicana, zonas francas, bajo salario, turismo, bajo salario, agricultura, bajos salarios, construcción, bajos salarios, o sea, muchos segmentos, comercio, muchos bajos salarios. O sea, es una economía fundamentalmente de bajos salarios. ¿Quién ofrece la mano de obra barata? Que no pagan prestaciones, que no pagan seguridad social los empleadores, que pagan bajo salario. Bueno, solamente se lo pueden hacer a los inmigrantes indocumentados, que son los más vulnerables. Entonces, la República Dominicana ha permitido esa migración por décadas, no ayer ni antes de ayer, sino por décadas. Cuando esos inmigrantes haitianos estaban concentrados en el azúcar, porque esa era la economía de plantación, digamos, los dominicanos no veían esa población haitiana caminando por sus barrios y por los pueblos y por todos los lugares, pero ya después de la década del 80, la República Dominicana ha ido empleando esa población migrante en estos otros sectores, por ejemplo, construcción, es un sector urbano, porque ahí es donde se hacen las grandes construcciones. Entonces, ya los haitianos están presentes. Y el factor económico es fundamental. Una vez un país permite una migración indocumentada, no está libre de asumir su responsabilidad, porque una vez los inmigrantes llegan a un país, aún estén indocumentados, como es el caso con los haitianos, porque la República Dominicana ha mantenido esa población indocumentada, y hay distintas razones de por qué, pero una de ellas es porque es más fácil explotar esa población. Entonces, yo considero que para asumir el tema haitiano con responsabilidad política y con responsabilidad social, tenemos que ver la complejidad del problema y separar analíticamente lo que es Haití con toda su problemática y lo que ha sido la historia de la migración haitiana a la República Dominicana. Entonces, yo creo que hay que separar esos dos aspectos, hay que ver los aspectos económicos, los aspectos sociales de no integrar una población migrante. O sea, si los empleadores no pagan seguridad social, ¿quién va a atender a los inmigrantes cuando se enfermen? Tienen que ir a los hospitales públicos, porque no tienen dinero para ir a una clínica privada. Claro. Los inmigrantes generalmente son población en edad reproductiva, porque el que migra no es el que tiene 80 o 90 años. El que migra normalmente es el que tiene 20 años, 15 años, 25, o sea, es persona en edad reproductiva. Por lo tanto, van a tener hijos. Y si tienen hijos, estos niños van a necesitar ir a la escuela y no van a ir a un colegio privado, van a ir a las escuelas públicas. Entonces, la República Dominicana no puede asumir que va a tener una migración indocumentada para que supla mano de obra barata, sin prestaciones, sin posibilidad de movilidad social y que no va a tener un costo social. Claro que va a tener un costo social que lo va a tener que pagar. Rosario, Sí. Buenos días. Consuelo de Pradel, un abrazo. Sí. Creo que tu análisis es magnífico. Lo único que cuando tú hablas de la República Dominicana, haces bien en hablar de los empleadores dominicanos, que son los que se benefician, no por haitianos, sino por ilegales. O sea, es un chiste del capitalismo, la ilegalidad. Al capitalismo no le importa la raza, no le importa que sean dominicanos. No sé si estás de acuerdo, que vayan a Estados Unidos
o los mexicanos chicanos que se vayan allá, o que se vayan a Europa o a España, o los españoles que se van a Gran Bretaña. No les importa, lo que les interesa es que sean ilegales, porque ahí es que está, como decía el profesor Cortén de Sociología, la sobreexplotación de esa persona, por ilegal, no por su raza, por ilegal. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Bueno, la explotación económica propiamente dicho se da por una condición de ilegalidad, o sea, a mayor condición de ilegalidad, a mayor, o sea, si tú eres ilegal, tú eres más vulnerable. Si tú eres más vulnerable económicamente. Claro, porque tú no tienes posibilidad de protegerte. O sea, la ley es lo que te protege. Entonces, si tú no tienes un estatus legal, si usted migra mañana a Estados Unidos como ilegal, usted va a estar sujeta a mayor nivel de explotación que una persona que migre legalmente. Claro. O que sea de allá. Ahora, entonces, Rosario, te quería preguntar otra cosa. O sea, a mí lo que me interesa es destacar la parte de la ilegalidad, que es donde se concentra la vulnerabilidad del migrante en otro país, en su ilegalidad. Y que cuando tienen un problema, entonces que lo resuelve el Estado, porque ellos no lo mandan a una clínica. Como tú dices, eso lo hemos hablado siempre. No, que sea el gobierno, el Estado, el que resuelva. Como una vez se cayó un haitiano de un andamio y tuvo que el doctor Cruz y Minian que mandarlo a buscar porque el ingeniero responsable de la obra no le importaba que ese haitiano tuviera en el suelo muriéndose. Y fue Cruz y Minian que tuvo que mandarle la ambulancia. Rosario. Bueno, es que el empresario te está pasando a la sociedad en su conjunto, digamos. Sí. O sea, a los recursos públicos de todos. O sea, el empresario te está pasando el costo de ese empleado a quien no le está pagando adecuadamente, que alguien lo asuma, y alguien lo tiene que asumir, a menos que tú digas que se mueran en su casa si se cayeron de un edificio, o a menos que tú digas que se mueran del COVID si le dio, o a menos que tú digas que se mueran en un parto si no pueden ir a un hospital. O sea, a menos que tú digas no pueden entrar por la puerta de un hospital, punto, que se mueran en su casa, entonces tú vas a tener que darle algún tipo de servicio. Totalmente de acuerdo. Entonces ese es el problema nodal que la República Dominicana tiene que enfrentar. Totalmente de acuerdo. Con diatribas no se va a solucionar este problema. Incluso el mucho hablar sobre el tema es parte de la razón por la cual se mantiene este sistema. O sea, realmente este problema hay que enfrentarlo con racionalidad, con sensatez, con prudencia, con cuidado, porque es un problema grave. Entonces, así es que hay que enfrentarlo. Solamente antes de que porque aquí hay otras personas que quieren hablar, pero te quería preguntar, la conversación de Biden con Xi Jinping ayer. Entonces dice Anthony Blinken, dijo, el secretario de Estado, que la gestión ahora mismo entre China y Estados Unidos es la mayor prueba de geopolítica del siglo XXI. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, es verdad. esas son ahora, digamos, las dos potencias mundiales. Eso es nuevo en la historia. Vivimos la época de la Guerra Fría, en donde era Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Ya Rusia, desintegrada, digamos, la Unión Soviética, Rusia no tiene ya tanto poder, pero en aquel momento sí, era el país con armas nucleares y todo eso. Hoy en día China es un poder económico, y es un poder económico que se mantuvo, digamos, un tanto rezagado en su poder militar, pero que ya está haciendo grandes inversiones en fortalecer su poder militar. Entonces, hemos visto, o sea, lo que estamos presenciando ahora mismo en el mundo es un cambio de la bipolaridad. O sea, ¿quiénes son los poderes? Bueno, Estados Unidos, que lucha por mantener su poder hegemónico que ha tenido desde fines del siglo XIX y tuvo durante todo el siglo XX, y en este siglo XXI la emergencia de China como el otro poder. Yo pienso que lo que vamos a ver en el caso de Estados Unidos-China es una nueva versión, digamos, de lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética,
con matices diferentes, porque la antigua Unión Soviética nunca tuvo el poder económico que tiene China. Eso sí es una novedad. O sea, por primera vez Estados Unidos está enfrentado con otro poder que no solamente está aumentando su poder militar, sino que consolidó primero su poder económico, que nunca fue el caso de la antigua Unión Soviética. Lenchi. Sí, buenos días, Rosario Espinal. Una pregunta de esa. Una, no dos. No dos. Pero, bueno, te quiero preguntar dos cosas realmente. Una es, es cierto que la situación en Haití es tan grave, tan cruda y tan explosiva, que podríamos considerar a Haití como la principal amenaza para República Dominicana, como dijera el ministro de Interior. Y segundo, ¿qué tal sobre la xenofobia que se siente en República Dominicana, en algunos sectores sobre el mundo haitiano? ¿Es eso realmente peligroso en la realidad de hoy? Bueno, mira, parte de la no solución a este problema es la discursiva que se genera en torno a él. Haití es una amenaza para sí mismo, porque Haití no ha logrado organizar un Estado. Y una sociedad donde no hay un Estado organizado, lo que va a vivir es permanentemente en una situación de caos político, de grandes deficiencias económicas, porque alguien tiene que estructurar la sociedad, la economía, la política, las instituciones. Entonces, Haití es una amenaza para sí mismo, sobre todo. Ahora, es verdad, es una isla pequeña, es el vecino de la República Dominicana. La única manera, la única acción que puede tomar la República Dominicana, que es el caso de hoy, lo debió hacer mucho antes, es un control adecuado de fronteras, sin mucha gritadera y sin mucha xenofobia y sin mucha apelación a los sentimientos negativos, porque nada de eso ayuda. Tiene efectos políticos, yo lo entiendo. O sea, la xenofobia, el antagonismo entre grupos sociales es rentable políticamente. Ha sido rentable por muchos años, es una fórmula política muy conocida, pero es muy costosa también, en términos sociales, en términos humanos. Entonces yo pienso que, dada la situación de Haití, sobre lo cual la República Dominicana no tiene mucho que pueda hacer, porque es otro país, ante esa situación, yo pienso que lo que procede es un control adecuado de fronteras, es terminar con la trata humana, es terminar con el enriquecimiento de militares, de oficiales de migración, de oficiales consulares, es terminar con eso. Si el gobierno quiere hacer algo positivo, es por ahí que tiene que atacar el problema. ¿Para qué? Para que se pueda ir controlando el tráfico indocumentado por la frontera y se pueda ir dando la protección adecuada que necesitan los inmigrantes haitianos que ya están radicados en la República Dominicana. Marilena. Entonces, ahí es que yo veo que hay una acción posible. Lo demás es mucha retórica para gestar apoyos y poca acción, como diría el refrán, mucha espuma y poco chocolate. Rosario, pasando a otro tema, me gustaría conocer tu opinión sobre la percepción que tienen líderes de iglesias y miembros de estas instituciones sobre las defensoras de los derechos de la mujer. Dicen que quieren destruir a la familia y todo esto surgió con las discusiones relativas a lo del Código Penal en torno a la disciplina permitida en el hogar, por un lado, y si debía penalizarse de manera diferente las violaciones por terceros o por miembros de la pareja. Aunque ambos temas ya se llegó a una conclusión, pero existe esa percepción y de eso me gustaría que opines, por favor. Bueno, lamentablemente, las masas de feligreses de las iglesias son mujeres y a la vez esas mismas iglesias tienen escasa protección para esas mujeres. La discriminan totalmente y la iglesia tiene un patriarcado. Exacto. Un patriarcado tiene.
Entonces, es muy lamentable porque precisamente las grandes masas de feligreses de las iglesias son precisamente mujeres. Entonces, ¿qué ha pasado? Así como las iglesias son instituciones del patriarcado, la familia ha sido una institución del patriarcado, donde a la mujer se le asignó toda la responsabilidad de mantener la unidad familiar, el apoyo familiar, el cuidado familiar, por lo tanto, que no incursionara en los espacios públicos. En los últimos 50, 60 años se produce una gran revolución social, en donde las mujeres, a través de lucha de derechos que no comenzaron con las mujeres, sino comenzaron con otros grupos, por ejemplo, en el caso de los negros y demás, entonces, o sea, lo que se llama el movimiento por los derechos civiles, luego las mujeres se insertan a toda esta lucha que comienza, digamos, fines de los años 50 y en los años 60, las mujeres se integran y también demandan sus derechos bajo el sol. O sea, su derecho a la educación, su derecho a un trabajo, su derecho a un pago adecuado, o sea, derechos típicos de lo que ha sido el mismo desarrollo del capitalismo y el mismo desarrollo de la democracia que paralelamente se fue desarrollando. Entonces, las mujeres comienzan a demandar esos derechos. Al salir a la calle, al salir a obtener educación, al salir a obtener un trabajo, claro que eso va a tener un impacto en la dinámica familiar, en la dinámica de parejas, porque el trabajo del hogar tiene que ser entonces compartido, excepto si hay servicio doméstico, o excepto si, que generalmente es mujeres, o si las mujeres tienen una doble jornada, que trabajan fuera y trabajan adentro, básicamente ellas. Entonces, o las mujeres tienen que hacer doble jornada, o las mujeres necesitan servicio doméstico, que generalmente es femenino. O sea, la carga en las mujeres ha sido muy, muy fuerte. Entonces, para mantener un sistema patriarcal, tú necesitas a las mujeres confinadas a eso. Y todo lo que huela a mayor libertad de las mujeres va a ser criticado y va a ser penalizado. Fíjense que el único espacio donde históricamente las mujeres, el único espacio, digamos, un poco más público, donde las mujeres han tenido legitimidad para participar, han sido las iglesias. O sea, las mujeres les da mucho trabajo incursionar en la política, porque si andan en la política andan con hombres, en qué cosas malas andan. O sea, ha tomado mucho tiempo para las mujeres poder salir a los espacios públicos. O sea, ha tenido que ser básicamente en la casa o en las iglesias. Y en las escuelas se comenzó a permitir hace mucho porque eran maestras. O sea, era una extensión de la labor doméstica. Entonces, han cambiado muchas cosas. Miren, hay un proceso muy fuerte de transformación social y las instituciones tienen que irse ajustando a los cambios que se están dando. Y en la medida, pero hay una lucha porque es normal que haya una lucha, porque siempre se enfrenta el presente con el pasado, el presente con el futuro y el pasado con el futuro. O sea, las sociedades van desarrollando esas luchas y las iglesias han estado echando esa batalla en contra de los derechos de las mujeres. Miren, cuando yo escucho las críticas a las mujeres en torno a la familia, es increíble. Las mujeres son las que sostienen las familias. Los hombres llegan a las familias, por ejemplo, procrean, están con una mujer, se casen o lo como sea el estatus, tienen los hijos. Para los hombres es muy fácil abandonar el hogar. Así es. Las mujeres son las que se quedan con los hijos. Cuando hay una separación, no son los hombres que se llevan los hijos. Así es. Los hombres se dan. Pero Rosario, los hombres son que pagan pagan el 90% de las manutenciones. Oye, que se deciden en justicia la paga el hombre. ¿Tú quieres que lo ¿Tú sabes por qué? No, le Porque estoy es diciendo lo único que no, que son roles distintos. Es lo único que pagan, porque cuando no habían leyes tan fuertes, no pagaban, incluso hoy en día muchos todavía no pagan manutención. Sí, Rosario, pero lo que quiero señalarte es que son roles distintos, porque la mujer es que para el niño, ella es el housing. Claro, ella es que lo tiene que cuidar. No lo pare, sino o sea, la mujer, ella es que lo pare, ella es que lo tiene que cuidar. Ella es que lo alimenta. El hombre tiene que buscar los cuartos. Rosario, Jonathan Iriano de este lado. No soy yo, la naturaleza fue que lo quiso. Pero eso es tarea de varios meses, básicamente. Jonathan Iriano de este lado, un abrazo, Rosario. Mi respeto siempre. Rosario, ese es el criterio. Para que usted nos explique, usted que le da seguimiento a estos temas y trabaja
eso, la sociología, las ciencias políticas. Es cierto que las trabajadoras inmigrantes indocumentadas que están establecidas en el país y son, según presentan, una carga para el Estado, no pagan ningún tipo de impuesto, esas mujeres que trabajan aquí. Bueno, pagan ITEVIS en lo que compran, o sea, en los productos que compren con ITEVIS, pagan ITEVIS. Por ahí pagan impuestos seguros. Como sus salarios son muy bajos y muchas veces no van a pagar impuestos sobre la renta porque no tienen salarios que califiquen para eso, además están indocumentadas. Entonces ni siquiera son reportadas. O sea que básicamente sus impuestos tienen que ver con impuesto al consumo. Pero eso es típico. Por eso que el impuesto al consumo es esencial, sobre todo en economías con alto nivel de informalidad, claro, porque es la forma de agarrar a todo el mundo. No, ese es casi el 70% del ingreso fiscal. Rosario, a las mujeres dominicanas le pasa lo mismo, pobres, igual que las haitianas pobres. El Partido de la Liberación. Totalmente, las mujeres dominicanas pobres también pagan el impuesto, pagan el ITEVIS en los productos. Eso no es para las haitianas, es para las haitianas pobres y las pobres dominicanas, pero todas. Lo que estamos diciendo es que una trabajadora indocumentada también paga impuestos. Sí, el ITEVIS, igual que la pobre dominicana. Eso es lo que estamos diciendo. Recuérdate de eso. Existe la pobre dominicana. En otra orientación, Rosario. No, tú no te acuerdas de eso. El Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso ahora, rearticulándose, y ha decidido que va a elegir su candidato presidencial el próximo año. ¿Cómo tú ves este proceso que se está dando en el PLD? Bueno, el gran desafío que tiene el PLD planteado, yo diría, en este momento, es la selección de su candidatura presidencial, porque la prueba de fuego para el PLD es poder hacer un proceso de selección de candidatura presidencial, o sea, de primaria, como sea que lo vayan a hacer, y quedar unificados. Y el gran riesgo es si hacen un proceso de selección de candidaturas y no quedan unificados. O sea, esa es la prueba de fuego del PLD. Independientemente de cómo le vaya en el 2024, si el PLD pasa la prueba de elegir una candidatura presidencial en unas primarias y mantenerse unido, habrá pasado lo que creo en este momento es su principal prueba. Pero hay que esperar, yo no sé. Hay que esperar que ese proceso pase, todavía falta un tiempo y demás. Ojalá que pase la prueba porque el país necesita partidos políticos. Este es un momento de mucha debilidad del sistema partidario. Entonces, ojalá que pase la prueba porque los sistemas... Miren, la América Latina ha vivido en las últimas décadas procesos muy fuertes de desintegración política, y eso tiene muchos efectos en la economía, porque eso genera, por ejemplo, altos niveles de inflación. La República Dominicana debería valorar más el nivel de estabilidad política que ha tenido, porque el nivel de estabilidad política ha tenido muchos efectos positivos en sentido general, en el aumento de una clase media, en el crecimiento económico, a pesar de toda la desigualdad que hay, a pesar de ser una economía de bajo salario, a pesar de todo, a pesar de la corrupción, etcétera, etcétera, la estabilidad política ha sido muy rentable para la sociedad dominicana. Entonces es importante mantener la estabilidad política. Yo sé que hay gente que quisiera ver el colapso de todo y piensa que de ahí va a salir algo muy bonito, pero la experiencia que uno tiene en el mundo es que es mucho mejor tener estabilidad política y transformación. O sea, reformas importantes, cambios que va meritando la sociedad en su evolución para ir dando respuesta. O sea, no se puede tener estabilidad que genere inmovilidad, porque la sociedad está siempre cambiando. Por ejemplo, el problema que tiene Cuba es que hay una sociedad cambiante, pero hay una situación estática, o sea, donde no hay posibilidad de procesar los cambios que o la gente está viviendo o la gente tiene la expectativa de vivir. Entonces, esa estabilidad, digamos, estática, es muy problemática, pero también es muy problemática la inestabilidad
que te hace entonces imposible manejar los procesos de reformas que necesita cualquier país. Entonces, para la República Dominicana poder mantener estabilidad política, necesita fortalecer su sistema de partidos porque vivió un ciclo de fragmentación partidaria. O sea, los tres partidos que estructuraron el sistema político, Reformista, PRD, PLD, se dividieron. Entonces, el reformismo colapsó, el PRD para fines de banquipool bastante también, lo reemplaza el PRM, y el PLD todavía, o sea, mantiene una base, mantiene una dirección, mantiene cuadros políticos. O sea, el PLD tiene como desafío lograr pasar esa prueba para reforzarse. Entonces, al país le hace bien que al PRM le vaya bien, que al PLD le vaya bien, o sea, que haya una reorganización o un refortalecimiento, digamos, del sistema de partidos. Virgilio, y terminamos. Sí. Doña Rosario, usted es una mujer de numeritos. A la aceptación del presidente Luis Abinader, en cuanto a las últimas encuestas que usted tenga, ¿cómo está la aceptación del presidente? ¿Cómo está la aceptación del gobierno y sus ejecutorias? Pues mira que yo no tengo numeritos. Julio, no tengo numeritos. Doña Rosario. Julio que lo tiene, Julio. Los numeritos le variaron de manera muy importante. De la reforma al tema haitiano le han variado, pero grandemente. A favor. Bueno, a favor. Yo, o sea, por olfato político, claro. Por olfato político, eso es esperable, porque el tema haitiano, pues generalmente en la sociedad dominicana, que tiene el terror de Haití, es un factor que genera muchos apoyos. Y Argentina, que se cayó el cambio, un desastre para el peronismo. Perdió el poder el peronismo en el Senado. Bueno, el peronismo tiene muchas vidas. El peronismo tiene muchas vidas. Sí, ciertamente al gobierno no le fue muy bien, vamos a decir, no le fue desastroso, pero no le fue muy bien porque la oposición unificada ganó más provincias, porque perdieron la mayoría mecánica en el Senado. Los resultados en la Cámara fueron bastante similares, el gobierno va a tener que hacer alianzas, o sea, sí sufrió una derrota, pero bueno, como digo, el peronismo tiene muchas vidas, más de 7 vidas, y hay que ver cómo evolucionan las cosas. La situación económica es difícil, Argentina tiene ahora mismo un alto nivel de inflación, la inflación erosiona mucho el apoyo político. Estos son momentos difíciles de gobernar. Por ejemplo, si aquí no se estuviera hablando del tema haitiano, que genera unidad en torno a cualquier cosa que se diga o se haga, aquí se estuviera hablando de altos costos de la vida, de que suben la gasolina, de que si subió no sé qué cosa, de que si la construcción subió 30%, o sea, si la delincuencia, o sea, se estuviera hablando de los problemas. El tema haitiano le ha dado un compás de espera al gobierno para terminar el año hablando de un tema que unifica bastante el país y que saca de la circulación mediática bastante los temas más negativos. Entonces el gobierno va a navegar el fin de año, principio del año, a menos que ocurra algo inesperado, pero vamos a asumir que no, o sea, va a navegar con bastante tranquilidad o sea, el fin de año y el comienzo del próximo. Entonces, por eso es que el tema haitiano tiene usos políticos. Bueno, pues muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Rosario. Se reelige el Rosario Espinal. Muchas gracias. Cambio fuera. Muchas gracias. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.